Empírica, si ustedes quieren, enunciando a los seres de la tierra, del agua y del aire. Entonces lo inicial era hablar sobre lo que a posteriori sería la zoología. Bien. Sin embargo, esto no data de la época filosófica, porque se ha visto en ciertas catacumbas francesas, españolas, incluso en Chile, Perú, que en lo que se llaman pinturas rupestres se han podido encontrar la diferencia que ellos podían enunciar para su momento, desde la aparición del ser humano, ¿verdad? Bien. A posteriori, nuestro amigo Carl von Linneo, si ustedes quieren, realiza los primeros trabajos. Él era un botánico, biólogo botánico, que realiza las clasificaciones correspondientes. A raíz de estos trabajos podemos ver que existe un primer reino, que es el reino animalia, el reino animal, o la zoología si prefieren. El segundo reino, el reino vegetal, planta o vegetabilia, y a posteriori, en 1866 aproximadamente, Ernst Haeckel enuncia la creación de un tercer reino biológico. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de observar individuos que tienen características animales conjuncionadas con las vegetales. Por lo tanto, no encuadraban en ninguno de los dos específicamente. A raíz de aquello entonces, el profesor Haeckel enuncia la creación del reino protista. ¿Sí? El doctor Haeckel era médico, naturalista, botánico y también filósofo. Entonces, a este grupo de los protistas van a corresponder lo que ustedes van a ver seguramente en la asignatura de parasitología, los denominados protozoarios, individuos que en una sola célula van a llevar a efecto todos los procesos vitales, inclusive los de reproducción. ¿Sí? 1866. Pasa el tiempo, en 1959, un naturalista, botánico, Whitaker, sugiere la creación de un cuarto reino biológico. ¿Listo? Entonces, si bien existían ya animal, vegetal y protista, enuncia la creación del reino fungi, que comprende el estudio de los hongos, las levaduras, los mohos. Porque, al igual que lo anterior, vemos que los hongos mayores, los macroscópicos especialmente, tienen una característica símil a los individuos estudiados en la botánica, en el reino vegetabilia, pero sin embargo no tienen capacidad de producir clorofila. Esto es lo fundamental entonces que lleva a Whitaker al hecho de sugerir la creación de un cuarto reino, hecho que es sancionado a posteriori. 10 años después, el mismo Whitaker realiza observaciones ya desde hace bastantes años atrás, en las cuales puede diferenciar de manera definitiva, taxativa, científica, la presencia de individuos que están constituidos por células totalmente diferenciadas. Se habla ahí entonces ya de las células eucariotas y de las células protocariotas, lo mismo. Entonces, estos últimos individuos que él está estudiando tienen la característica de no poseer un núcleo claramente definido como las células eucariotas. Significa
que el material genético está disperso en el citoplasma de los individuos y no encubierto o encasillado a través de una membrana como las células eucariotas. Entonces, el término o protocariota significa antes de la aparición de un núcleo, ¿de acuerdo? Protos es previo entonces. Ahora, inicialmente Whitaker en 1969 enuncia que este reino recibiría el nombre de Reino Monera. Si ustedes leen libros con cierta antigüedad, van a encontrar muy fácilmente este término, pero en la actualidad van a encontrar los últimos que están enunciados, ¿ya? Reino procariota, así lo van a denominar. Entonces, características como la de ser normalmente unicelulares, poseer un solo cromosoma y por lo general tener una reproducción asexuada, por lo general. Esas serían las características entonces para la creación de este quinto reino. En este quinto reino estaban enunciados inicialmente las cianobacterias o algas inferiores, las bacterias o sea, las bacterias verdaderas, prefijo eu significa verdadero, y las denominadas arqueobacterias. ¿Listo? Entonces, este sistema, entre comillas, taxonómico que les estoy enunciando, se lleva a efecto hasta los años 1976, 1977, en que el profesor Carl Woese, por estudiar un grupo bacteriano bastante excéntrico, sugiere la creación de otro reino biológico. En este caso sería el sexto reino biológico. Sugiere la creación del reino denominado Arquea, donde están comprendidas las anteriormente denominadas arqueobacterias. Las arqueobacterias son también denominadas bacterias extremófilas. ¿Por qué? Porque tienen la singularidad de vivir en espacios prohibitivos para la muerte, o sea, prohibitivos para la vida de los seres eucariotas, fundamentalmente, tanto metabólicamente como térmicamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que Woese utiliza para la sugerencia y creación de este último reino biológico? El sexto, para su momento. Entonces, primero, que las denominadas arqueas son células que tienen la capacidad, ya para que puedan adelantar, denominadas hiperhalófilas, o sea, individuos que tienen la capacidad de vivir en ecosistemas de alta concentración salina. De ahí que algunos o varios de sus estudios, su grupo de trabajo lo han realizado en el Salar de Uyuni y en el Salar de Coipasa. ¿De acuerdo? Bien. Alodúricos, similar a lo anterior, anaerobios estrictos por lo general. Esto significa que no tienen capacidad metabólica para competir, vivir con el oxígeno. O sea, no respiran oxígeno, fundamentalmente el atmosférico. Hipertermófilas. Entonces, todos los seres vivos, eucariotas, tenemos rangos térmicos para la vida o sobrevida, aspecto que no se da con las células eucariotas, con las arqueobacterias. Vamos a poner un ejemplo. Parte de los trabajos de Woese y su equipo se dan en Estados Unidos, en el parque de Yellowstone. Yellowstone, famoso ¿por qué? Pregunta para la audiencia. ¿Por qué es famosa Yellowstone? Volcanes. A ver. ¿Esos volcanes? ¿Volcanes? ¿Será? Ya, lo acepto. Pero ¿cuál sería el nombre correcto? Una actividad volcánica.
los geysers, ¿no es verdad? Ese es el nombre, porque el volcán erupciona lava, ¿no es verdad? Los geysers, agua, ¿sí? Vapor de agua. Y también famoso, a lo que les va a llevar a la risa, la presencia del famoso oso yogi, que existió, o sea, no es mera novela, diremos, o película, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los geysers? Los geysers, hemos dicho, erupcionan vapor de agua, lo que supone que la temperatura, la reacción térmica, es igual o mayor a los 100 grados centígrados. Sucede que en estos ecosistemas la temperatura puede llegar a 380 grados centígrados. Recepcionadas las muestras con características particulares, se observa el desarrollo, presencia, sobrevida de estos individuos que estamos considerando arqueas. ¿Listo? En términos generales hemos mencionado que las bacterias tienen un proceso asexuado de reproducción que se llama fisión binaria, bipartición o también se denomina escisión. ¿Ya? Cualquiera de esos términos significan exactamente lo mismo. Que un individuo va a formar dos células hijas. En las arqueobacterias no solo se da ese fenómeno de la bipartición, se da el fenómeno de la gemación, se va a formar una gema, y segundo, la fragmentación, o tercero, la fragmentación, que va a significar que el individuo se va a romper, se va a fragmentar en varias partes. Situación que no se da en ninguna otra de las escalas, al margen de las arqueas. Otro parámetro, las arqueas no producen esporas. Fundamental. Se decía que las arqueobacterias no tenían pared celular. En la actualidad se sabe que sí tienen pared celular, pero esta pared celular es algo o muy diferente, ya verán cuando estudien célula procariota, diferente dado el hecho de que en su pared celular no contiene péptido glicano, que verán ustedes la importancia que tiene este segmento químico. ¿Listo? Tampoco poseen de enlaces difosfoestéricos como el resto de las bacterias. En su hábitat podemos enunciar que estos individuos viven en las aguas termales, ¿sí? Viven en el suelo, viven en los pantanos e incluso viven en el tracto intestinal de los animales y del ser humano, ¿sí? Al ser bacterias metanogénicas, tienen capacidad de producir gas metano, cosa que sucede aún en los seres humanos, ¿verdad? Entonces, esas características nos llevan a enunciar, sancionar a posteriori la creación de este sexto reino biológico. Entonces, el profesor Wurtz y su equipo comienzan a trabajar en 1977 aproximadamente y son sancionados sus nuevos criterios más o menos en los años 90. Listo. El séptimo y último reino biológico, el reino cromista. ¿De acuerdo? El reino cromista fue enunciado por Cavalier y Smith, dos biólogos, que comienzan sus estudios en 1980 y los van a terminar de definir entre el 15 al 18 del siglo pasado. ¿Sí? Entonces, falso, de este siglo. Lo importante, estos constituyentes del reino cromista corresponden nomás a las algas superiores. Hemos dicho que el reino Monera correspondían a las algas inferiores, cianobacterias, también se denominan así. Estas algas entonces son las superiores, que tienen una pared celular totalmente diferente a la de las bacterias, dado que sus constituyentes principales
están dados por la celulosa, similar a la vegetal, y también por la pectina, que son sus dos constituyentes principales. En este grupo cromista resalta la presencia de clorofila, clorofilas de tres tipos, que se las denomina A, se las denomina B y se las denomina C. Eso le da el color variable entonces a las algas, ¿sí? Hay algas rojas, verdes, pardas, etcétera, por las concentraciones y diferentes tipos de clorofila que tiene. Al margen existe algún otro componente, para que ustedes lo vean, no está aquí, que se denomina clorofucsina, que va a terminar de otorgar los colores entonces a las células que constituyen el reino cromista, ¿sí? Existe en la actualidad bastantes variedades, especies concretamente, que pueden oscilar hasta en 17.000, algunos autores dicen 17.000 especies, variedades, y otros enuncian que de acuerdo al avance de la tecnología llegarían hasta casi las 100.000 especies diferentes. ¿Listo? Entonces, en términos generales, esta es la constitución de lo que significan los reinos biológicos. Son 7, no 2 como se cree. Y me parece que a nivel inferior en los colegios le siguen dando, ¿no? El reino animal, vegetal y el reino mineral. El reino mineral no es biológico. Estamos hablando ahora de reinos biológicos. Estos 7 son los que actualmente existen. Bien. Usted se preguntará, ¿y dónde están encuadrados los virus? En la actualidad, si bien existe una rama que se denomina virología, esta rama no constituye ningún reino. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los individuos que estudian la virología, que se denominan virus, no son considerados células. ¿Por qué no son considerados células? Porque una célula tiene como característica fundamental el hecho de la reproducción, presencia de ácido desoxirribonucleico asociado al ribonucleico. Esas condiciones me van a dar entonces la capacidad para que exista reproducción. Los virus no tienen esta capacidad, pues dentro de su composición no existen los dos ácidos nucleicos de manera simultánea o común. De ahí que una de las clasificaciones virales se da en virus DNA y otra virus RNA. Entonces usted se pregunta, ¿conocen algunas enfermedades por virus? ¿No es verdad? De la última deben estar conscientes, ¿sí o no? Tampoco. A ver, enúncienme algunas enfermedades virales. Bueno, soy hipocúsico. Virus del papiloma humano. Ya, papiloma. Otro. Virus del herpes zóster. Herpes, listo. ¿Qué más? Los más conocidos por los compañeros. Coronavirus. Ya, los corona, ¿no? Del COVID, listo. ¿Qué más? Sarampión, viruela, varicela, los más comunes. ¿Sí? Listo. Entonces, parece una contradicción. Un individuo que no puede reproducirse, ¿cómo es que va a producir enfermedad? Simple. Los virus tienen un proceso para multiplicarse que se denomina replicación. No es reproducción, es replicación. ¿Qué significa? Que el virus necesariamente debe posarse sobre una célula superior en su escala zoológica, hace ingresar su material genético
interrumpe el proceso reproductivo de la célula y empieza él a generar sus fotocopias. ¿Listo? A eso se denomina replicación. Al término de este proceso, lo que era una célula inicialmente es una cáscara que está conteniendo los viriones, o sea, los virus. Esta cáscara se rompe, salen al exterior los viriones y empieza su proceso similar al que de manera grosera en 30 segundos les he enseñado, les he indicado. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que por estas características peculiares, la dimensión es otra de ellas, muchísimo menor a las bacterianas. Los virus no constituyen lo que para algunos era hace, qué sé yo, 20 años atrás, el séptimo reino biológico. En la actualidad está considerado como un parareino, mientras no se termine de sancionar las características y clasificarlo taxonómicamente en un grupo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo referente a los reinos biológicos. Lo hemos hecho violentamente, creo que en 15 o 20 minutos. Y ahora vamos a aprovechar para hacer otro tema más, bastante pesadito, que es el de la taxonomía. Esto es sumamente importante para nosotros especialmente, y ustedes deberían considerarlo igual, porque recuerden que en la clase inaugural de la semana pasada la doctora Pacheco les dijo: si en sus exámenes no escriben como se les enseña, la pregunta no es dada como válida. ¿De acuerdo? Entonces, por eso revista importancia. Algunos de los parámetros esos. Bien. El primero en llevar a efecto una clasificación taxonómica fue John Ray. ¿Listo? Clasificó, como muchos otros a posteriori, a los reinos animal y vegetal, porque para su época existía. ¿Sí? Reino animal y vegetal. Característica de estas clasificaciones iniciales en su momento: la utilización de una actual lengua muerta, el latín, aunque si bien el latín es una lengua muerta, igual toda la clasificación científica, ya sea en bacteriología, botánica, parasitología y demás, está dado en base a qué. ¿Listo? O sea, todos esos nombres feos que ustedes van a ver, no los estamos colocando nosotros. Nada más somos repetidores de aquello. Y eso es lo que tienen que aprender, ¿sí? A escribir. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente John Ray utilizó el latín, listo, válido hasta el presente, pero la característica, la nomenclatura que él utilizaba era polinominal. Había un conflicto. Al ser polimúltiple, un individuo podía recibir varios nombres a la vez, lo que en lugar de coadyuvar llegaba a originar conflictos. ¿Sí? Entonces, a posteriori, otra vez nuestro amigo Carl von Linné toma curso en lo referente a la clasificación taxonómica. Si bien, una vez más, para la época había el reino animalía y el reino vegetabilia, todo va en base a aquello con dos parámetros: el nombre científico y el nombre genérico. A diferencia de lo que ocurre con Ray en su momento, es que Linné utiliza una nomenclatura binominal específica para cada individuo. Una vez más, binominal. Nombre genérico, nombre específico. Situación que hasta ahora, fíjense los años que han transcurrido, lo seguimos utilizando porque es válido. Mucho tiempo David Berger realiza una clasificación, estamos hablando del año 1923,
en la que Berger realiza la clasificación taxonómica de las bacterias. ¿Listo? Ahora nos olvidamos de los otros reinos. Berger solo utiliza o realiza clasificación bacteriana. Si bien ha sido enunciada en un principio en 1923, al presente se sigue utilizando aquello, con variantes lógicas, productos de la tecnología, pero sin embargo este manual de Berger en la actualidad posee 5 tomos. Cada tomo oscila entre 1000 a 1200 páginas. Dense cuenta la evolución que se ha suscitado en el lapso de este tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, adentrándonos en el tema como tal. Concepto que se va a utilizar a menudo dentro de lo que significa la taxonomía como tal, el enunciamiento, ¿no? El concepto dice rama de la biología que trata de la clasificación y la denominación de todos los seres vivos. ¿De acuerdo? Todos los seres que viven en el planeta Tierra, pertenecientes a los 7 reinos que hemos enunciado, corresponden a la taxonomía. ¿Listo? Otro concepto, clasificación, va a tratar sobre la agrupación ordenada de los individuos en pequeños grupos dentro de unidades mayores. Ya lo vamos a ir dilucidando aquello cuando veamos el triángulo invertido. Otro concepto básico, la nomenclatura, denominación de las unidades que se definen a través de la clasificación. Algo de suma importancia para el área de salud, la identificación de los causales de los problemas infecciosos, sea cualquier área infecciosa. Dice, a través de los criterios anteriores podemos identificar mediante comparaciones las unidades o los agentes causales, sean conocidos o sean por conocer, desconocidos. Y en base a qué vamos a otorgar esa clasificación. A ver, veremos acá. Entonces, aspectos fundamentales para nosotros poder realizar la clasificación taxonómica e implícitamente identificar a los individuos, la morfología, o sea, la forma que tiene el individuo, la apetencia tintoria, ya vamos a ver la próxima semana cómo se agrupan en relación a la apetencia tintorial de las bacterias, las reacciones bioquímicas, entre las familias, géneros y especies, vamos a encontrar una serie de diferencias que nos van a poder otorgar el nombre y el apellido que se le va a otorgar al individuo. Características fisiológicas, de la misma manera, por la funcionabilidad, porque cómo funciona ese individuo, me voy a poder otorgar la libertad de darle un nombre o a qué grupo pertenece. Características genéticas, es lo que en la actualidad el sistema más moderno utiliza para la identificación, lo que se llama la biología molecular. Producción de enzimas, producción de pigmentos. No todas las bacterias tienen característica de producir pigmentos, algunas o varias sí, y en base a aquello también estamos en condición de poder otorgar un nombre genérico. Asimilación del oxígeno, hemos hablado hace un momento atrás, existen las aerobias, aquellas que utilizan el oxígeno de manera directa, las anaerobias, las que no utilizan de manera directa el oxígeno, y las facultativas, que pueden o no utilizar el oxígeno atmosférico. ¿Sí? Hemos hablado con las arqueas de las concentraciones del cloruro de sodio. ¿Sí? El potencial de hidrogeniones, otro parámetro también bastante válido
en relación a la tipificación o a la identificación y lo que les he mencionado, la tipificación molecular que se hace en relación a los parámetros genéticos característicos de cada individuo. Por favor, les pido ahora copien los enunciamientos, porque el día de mañana les aseguro que alguno de ellos va a estar en su examen parcial. Genética, otro, genotipia, filogenética, la numérica, sepa, término muy importante que lo van a encontrar ustedes a repetición nuestra cotidianamente. Biovariedad. Morfovariedad. Cero, de suero, no de cera, cero variedad. Pato, variedad. Fago, variedad. Dice, presentan diferente especificidad por fagos. En el área biológica damos el enunciamiento de fago. Normalmente van a leer o escuchar bacteriófago, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Se da la denominación de fago a los virus, aquellos virus que tienen la capacidad. Fago, ¿qué significa? Comer, ¿no es verdad? Listo, traducido así frío. Entonces, fago, bacteriófago, que se comen a las bacterias, ¿sí? Fitofago, que come vegetales. No es así semánticamente el término comer, pero es en base a eso, ¿ya? Fago, entonces, da el nombre a aquellos virus que tienen la capacidad de transgredir hacia algunos especímenes como los que estamos enunciando. Ecotipo. Listo. Aquí comienza lo serio. Entonces, a ver, espero que no sea como en la enfermería. En la enfermería graban, filman, fotografían, anotan, nos hacen entregar las diapositivas, o sea, terminada la clase, ¿sí? Uno tiene la esperanza que cuando llega al examen el índice de aprobación va a ser altísimo, ¿no? Muy equivocados nos hallamos, ¿sí? La inversa, un genocidio total. Espero que con ustedes no sea así.
Bien, para llevar a efecto las clasificaciones taxonómicas dentro de toda la biología, esta es la característica. ¿Por qué tenemos un triángulo invertido? Porque en lo que significa la clasificación, o sea, la taxonomía, comenzamos por lo más grande, por lo más subjetivo, si ustedes quieren, para llegar a lo más objetivo, que es la especie. ¿Ya? Todos estos pasos entonces se dan en toda la escala biológica, sea animal, sea vegetal, y en todos los otros reinos también, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes aprendan a desglosar estas categorías taxonómicas, aunque las vamos a ver nosotros simplificadas en lo nuestro a partir de algo que se les puede mostrar. Entonces, si bien hemos hablado del profesor Woos hace tiempo atrás, de las arqueobacterias o el reino arquea, vamos a anunciar asimismo que el profesor Woos tiene o tuvo la capacidad, porque falleció ya, la capacidad de crear o dividir lo que significa la biología en 3 dominios. O sea, por encima del reino está el dominio. ¿Listo? Por encima de los reinos está el dominio. Entonces, dominio eucaria o eucariota, donde están todos los individuos constituidos por células eucariotas, o sea, células verdaderas. ¿Sí? Aquí tiene, por ejemplo, plantas. Otro, bacteria. Otro dominio, bacteria. Y el dominio arquea. Son 3. El eucaria, el bacteria y el arquea. Entonces, de todos los reinos biológicos que hemos enunciado, los primeros, animalía, vegetabilia, protista, tienen constitución de células eucariotas. ¿Ya? Los cromistas también. ¿Listo? Entonces, los restantes, Monera, arquea, corresponden a células protocariotas, una diferencia inicial dentro de lo que significa la biología. Entonces, hemos dicho que el reino que inicialmente recibía la denominación de Monera, en la actualidad se considera como procariota, o también lo van a encontrar como eubacteria, que no les lleve a la confusión. Esos términos son sinónimos, similares. Esta es una relación entonces de lo que es la clasificación taxonómica, donde a ustedes les va a ayudar mucho el hecho de que puedan en el ítem, en la categoría taxonómica orden, va a terminar con el sufijo ales. ¿Listo? Y la familia va a terminar con el sufijo ACA. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ya se van a poder dar cuenta si están hablando de una familia o de un orden cuando tenga este sufijo. ¿Listo? Entonces, nosotros por lo general vamos a utilizar orden, familia, género, especie. Esta es la base que ustedes creo que moral y civilmente están obligados a recordar o asimilar, ¿ya? Especialmente este y este otro. ¿De acuerdo? Bien, podemos olvidarnos de lo anterior, pero no de esto. Ahí tienen un ejemplo de lo que acontece. Dominio, hemos dicho, el dominio bacteria o eubacteria, porque estamos estudiando las bacterias verdaderas. Reino procariota, sección, o en algunas ramas como la zoología se va a llamar filo o filum, igual, ¿de acuerdo? Acá dice gamma proteobacteria,
sea, el ejemplo que estamos dando. Clase, cimobacteria. Orden, enterobacteriales. Fíjense el sufijo. Por eso lo hemos marcado con otro color. Familia, Enterobacteriaceae. El género, el ejemplo que hemos puesto, corresponde al género Shigella. Es una enterobacteria que origina problemas a través del tracto gastrointestinal. ¿De acuerdo? Esta Shigella tiene varias especies. La más común es la que hemos enunciado. Shigella flexneri es la que más está presente en los aislamientos en nuestro medio. Ahora, de esta Shigella flexneri también tenemos los denominados serobares, que pueden ser el A y que pueden ser el B. ¿De acuerdo? Entonces, reitero lo que ustedes van a estar obligados a saber: orden, familia, género, especie, en la cuasi totalidad de los microorganismos que se estudian. Ahí viene la recomendación de la doctora Pacheco. Normas de la escritura. Entonces, hemos dicho que todos los seres biológicos están catalogados o establecidos con el nombre genérico y el nombre específico. ¿Sí? Bien. Las instituciones que se encargan de la taxonomía biológica como tal, y si ustedes quieren, en el manual de Berger, lo inherente a las bacterias, enuncian que los nombres científicos, se da el nombre o se otorga la nominación de científico a la asociación de nombre genérico y nombre específico. Eso se llama nombre científico, género y especie. ¿Listo? Para que a nivel mundial se enteren que están hablando de seres vivos, la escritura debe ser, como está enunciada aquí, con letra cursiva o letra itálica, fundamentalmente. Es una letra inclinada, ¿no es verdad? Ahí tienen un ejemplo de una bacteria que se van a cansar de escucharla y estudiarla. Staphylococcus aureus. ¿Sí? Listo. Entonces, fíjense, nombre genérico, mayúscula, nombre específico, minúscula. No se equivoquen, reitero, para beneficio de ustedes. Ahora, hay otras formas de escribir los nombres científicos, como dice ahí, nombres subrayados. El mismo ejemplo: soy rebelde, no me interesa hacer lo que me dicen, entonces adopto esta posición, subrayo el nombre, aunque no sea con letra inclinada, itálica. ¿De acuerdo? Listo, también es válido a nivel internacional. Nominaciones abreviadas, que son las que ustedes van a encontrar cotidianamente en la bibliografía que refieran. Van a encontrar el nombre genérico abreviado y la especie como tal. ¿Listo? Pero siempre nombre genérico mayúscula para que se sepa. Entonces, traducido, esto va a ser Enterobacter cloaca, el nombre como tal del individuo. ¿Ya? Otra enterobacteria. Pero lo fundamental, esto está aceptado. Nombre genérico abreviado, nombre específico desglosado. Ahora, esto les va a llevar a cierta confusión. Especies no determinadas. Entonces, yo tengo el nombre genérico, pero no conozco la especie. Tengo el nombre genérico, no conozco las especies. Fíjense, hay una diferencia, ¿no es verdad? Acá dice SPP, acá abajo dice SP. Entonces sucede que el género Enterobacter tiene varias especies. ¿Listo? Enterobacter cloaca, Enterobacter aerógenes, Sakazaki, etcétera, etcétera.
Entonces, cuando ustedes vean SPP, significa que ese género tiene varias especies. A diferencia, si ustedes ven que en la abreviación hay solo una SP, significa que ese género tiene una sola especie. Por ejemplo, Plesiomona shigeloides. No hay más especies para este género hasta el momento. ¿Listo? Plesiomona shigeloides. Muy parecida al ejemplo de la shigella que hemos puesto. Ahora, si bien de inicio hemos enunciado que para llevarse a efecto la taxonomía se han utilizado la lengua muerta, que es el latín, también se ha utilizado el griego a posteriori, pero en la actualidad se permite el hecho de utilizar nuestro idioma, el castellano. Entonces, a un estafilococo aureus lo podemos enunciar estafilococo dorado, dado que aureus significa oro, ¿no es verdad? Dorado. Ustedes van a escuchar, más que ver, con bastante frecuencia, que cuando enuncien a una bacteria, también enterobacteria, van a enunciar como Escherichia coli, si lo estamos enunciando en latín o griego, y también van a escuchar Escherichia coli. Significa exactamente lo mismo, porque ahora estamos permitidos por la normativa internacional realizar cualquiera de ellos. ¿Listo? Ahora, hay algunas bacterias a las cuales se le otorga un apelativo, no el nombre científico. O sea, quiero decir, no el nombre genérico y la especie. Es más fácil para ustedes utilizar el apelativo. El nombre científico del ejemplo que tenemos dice Streptococcus pneumoniae. Más fácil para ustedes utilizar el de neumococo. ¿No es verdad? Otro ejemplo puede ser Neiserias. El género Neisseria tiene fundamentalmente dos especies patógenas para el ser humano. Neisseria gonorrea, conocida, o sea, por apelativo, gonococo. Neisseria meningitidis, conocida como meningococo. ¿Ya? Pues es más fácil para que ustedes puedan memorizar, recordar y aprender. Bueno, hemos mencionado anteriormente que la clasificación taxonómica a lo que nos lleva el triángulo invertido de lo mayor, de lo subjetivo, a lo menor, que es lo objetivo. Entonces, la categoría de mayor importancia para nosotros es la especie. ¿Listo? Unidad básica de la nomenclatura taxonómica. Ahora, ¿cómo se da, cómo se refiere, cómo se adquiere la nominación, el nombre de la especie? A través del porcentaje de guanina y citosina. Porcentaje de guanina y citosina nos va a dar las especies existentes. ¿Listo? Guanina y citosina, entonces son parte de los nucleótidos que conforman el genoma, por lo general el único cromosoma que tiene una bacteria, aunque al presente se determina ya de manera taxativa el hecho de la existencia de bacterias que tienen 2 cromosomas, 3 y algunos dicen que hasta 4. Entonces, conclusión de lo que estamos hablando es el hecho de el dominio que tenemos es uno, ¿no? El dominio bacteria, reino 1, procariota. Secciones o filos tenemos 24, clases 5, órdenes 80, familias 197, esto puede variar, géneros 255 pueden variar,
y las especies clasificadas que se anunciaban que podían ser más de 6.000, al presente llegan hasta 2 millones o incluso más con todos los sistemas tecnológicos de identificación. Hemos hablado de 5 clases, estas son las que existen. En el ejemplo que les puse estaba Gamma Proteobacteria, ¿no es verdad? Es una de las clases entonces existentes. Listo, muchachos, nos violentamente antes de cumplirse la hora.